entrevistas y como todos los días, por supuesto, le hacemos seguimiento al caso Golpe de Estado 2 junto a Fernando Hamdan, quien es especialista en este tema, activista en derechos humanos, y le damos la bienvenida como siempre. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, a tus órdenes. Fernando, por favor, sabemos que ya el día de ayer se han presentado testigos de descargo por parte de la parte acusada. ¿Cómo se ha desarrollado esto? ¿Existe el tiempo suficiente para que los testigos brinden su testimonio? ¿Cómo está marchando el caso? Bueno, lo primero, se ve la inequidad en la exposición de respuestas por parte tanto de los testigos de la acusación como de la defensa. Se vio claramente hace 2 días cómo se permitió a Franklin Flores, a Susana Rivero, a Ana Teresa Morales, a Adriana Salvatierra, hacer respuestas amplias más allá del escenario y del contexto de la pregunta. Ayer la Procuraduría General del Estado fue tremendamente incisiva en las explicaciones, en las respuestas, en el cuestionamiento de las partes a los testigos de la señora Yanine Áñez. Esto intentando conducir y dirigir el orden del tribunal, en primer sentido, y segundo, no permitir establecer en los contextos que yo aplaudo y agradezco el esfuerzo de Álvaro Coimbra, por ejemplo, desde el penal de San Pedro, que en sus declaraciones fue muy claro en el sentido de lo que venimos diciendo, ahora por fin se establece en el juicio, ya con una voz oficial, ¿no? Una posición clara donde él establece que no se considera el escenario país que vivíamos en ese momento, que Yanine Áñez no buscó la presidencia del Estado y la complicidad del movimiento al socialismo en el caos generado y las renuncias colectivas. Eso como primer elemento. El segundo y muy importante, ¿no? Tuvo una pregunta directa, que era básicamente si una renuncia en el legislativo se consideraba efectiva si no había sido leída en la Cámara. Le establece claramente, ¿no? Cuando la renuncia tiene el carácter de irrevocable, es válida desde el momento que se hace conocer públicamente. Y obviamente otras contradicciones que siguen saltando en el camino. No podemos olvidar de que oficial mayor del Senado era el actual ministro de Gobierno, parte acusadora también. En ese sentido, ¿por qué la mención? Porque se está tratando de negar la sesión ordinaria del Senado que permite a la senadora Yanine Áñez asumir la presidencia primero del Senado y evidentemente eso derivar en asumir la función presidencial. Ese es un elemento que salta también ayer en el proceso. Hasta ahora lo que se visibiliza es que no existen elementos de convicción que puedan determinar responsabilidad. Tanto en militares, ayer declaró también el jefe de la Casa Presidencial, el jefe de seguridad de la Casa Presidencial, y encargado también, detenido en este momento, del traslado de la banda y medalla presidencial. Ahí tampoco se ven responsabilidades porque él cumplió órdenes simplemente al retirar la joya del Banco Central y remitirla a las bóvedas de seguridad dentro del Senado, ¿no? Lo llamativo, evidentemente, ¿no? Esto es retirado el día 11 de noviembre, no el día 12, que es la posesión, ¿no? Es un traslado, ese es el atenuante donde manifiesta que se traslada en previsión y a solicitud, evidentemente, de esta clase política que estaba llevando adelante la transición. Bien, entonces, con lo que nos dices, podríamos recalcar que existe una falta de precisión para recordar los hechos históricos que ocurrieron en 2019. ¿Cómo afecta esto al juicio? Desde el inicio, y es bueno reiterarlo todos los días, si el proceso se circunscribe a los hechos del 10, 11 y 12, pero no se permiten evaluar ni valorar los eventos previos desde el día 20 de octubre del proceso electoral y la posterior convulsión social no tomada en cuenta, por cierto, en el proceso, estamos pensando de que el tribunal lo que quiere es juzgar el cumplimiento de procedimientos
en un escenario absolutamente llano, como si hubiera sido una transición en un momento de paz, donde no existía el conflicto, donde los asambleístas podían llegar, donde no hubiera esa posibilidad de sabotaje legislativo. Y evidentemente, el punto crucial, el país no tuvo mando 2 días, el día 10, 11 y el 12 en la noche se consolida ese mando. Eso es un tema constitucional también. El país no puede estar en indefensión, no puede estar sin representación. Creo que la pregunta correcta que aún no se ha formulado es ¿quién estaba al mando los días 10, 11 y 12 del país? Así es, esa es la pregunta porque hasta el momento no tenemos respuesta, ¿no? O sea, es pues difícil contestar algo así porque se está haciendo todo este proceso precisamente de investigación. También sabemos que dentro de este caso, Golpe de Estado 2, los acusados están afrontando otro tipo de juicios. ¿Cómo se ve también esta parte? Terrible en varios sentidos, ¿no? El hecho de tener múltiples procesos que un mismo hecho pueden derivar, ya de por sí es una vulneración a la ley. Voy a poner el ejemplo más burdo. Existe un crimen, hay un acusado de asesinato y ese se le acusa de intento de asesinato en un proceso y en el otro del asesinato. Esas son las partes que no se terminan de entender. Bueno, se entiende el direccionamiento político, lo que no se entiende es cómo la justicia boliviana se presta a desdoblar procesos. Eso en el caso del golpe 1 y 2. Pero existen paralelos, ¿no? Otros eventos de violencia del 2019 que además están siendo aplicados discrecionalmente. El caso Betanzos, ¿no? Donde hay un fallecido y varios heridos, lo mencionaba ayer, en esa crisis de noviembre de 2019. Y evidentemente, por conveniencia y poco argumento, hay imputados que no tienen relación directa con esos hechos. Caso del almirante Arce, del general Mendieta. Y así tenemos una seguidilla de procesos que lo que quieren, por un lado, es desgastar a las defensas de los imputados y evidentemente mantener medidas cautelares durante el tiempo que sea necesario. El objetivo principal, entiendo yo, del gobierno es mantener a estos acusados bajo detención. El fallo, el juicio, el desarrollo de la justicia es un segundo elemento, es un segundo plano. Están esperando mientras se pudren en la cárcel, que el tiempo pase para que ellos acomoden las fichas necesarias para que su justicia sea la que determine responsabilidad. ¿Podríamos vincular por ahí, no, de cierta manera, el caso Golpe de Estado 2 con el caso del exdirector del Fondo Indígena? ¿Se podría hacer una comparación? Muchas y absolutamente antagónicas. En el caso del Fondo Indígena, evidentemente, Marco Aramayo, un director administrativo, que sí tiene una responsabilidad penal, por supuesto que sí, en esos hechos, pero en base a sus declaraciones, mucha gente debió comparecer en ese mismo juicio. Casualmente, él es el que se queda de manera constante y permanente en estado de detención. El segundo, por cada proyecto del Fondo Indígena se le abrió un proceso. Me sorprende que el secretario general de la Fiscalía General tenga el atrevimiento de decir que no eran 256 procesos, solamente eran 88, 89. Eso ya es una aberración, es inmanejable. Inmanejable porque eso obligó que Marco Aramayo no sepa dónde pasa la noche, no sepa dónde va a dormir al día siguiente, porque estuvo sometido a más de 80 procesos y haciéndolo pasear por todo el país. Se establecieron las causas en cada departamento donde se ejecutaron los procesos, indistinto de que su función fue administrativa y que el Fondo Indígena lo que era un canalizador de fondos. Entonces toda la responsabilidad debió quedar en La Paz, por más de que la ejecución del proceso hubiese sido en Beni, en Pando, en Oruro, en Potosí, etcétera. Entonces hay esos elementos de manipulación de la justicia y de direccionamiento de la tortura, porque esto es evidencia de tortura también, ¿no? Un absoluto estado de indefensión porque tampoco era notificado el abogado. Gracias a Dios están saltando elementos públicos sobre ese caso que nos permiten saber de que ni el abogado se enteraba dónde lo iban a llevar, dónde tenía audiencia, y muchas veces
fue reportado que estaba, ejemplo claro, en Tarija y resulta que estaba en Trinidad. Entonces, un gasto económico tremendo para ejercer una debida defensa y evidentemente muchos factores de vulneración de derechos civiles y humanos. Es la misma situación. Ayer en el caso Golpe 1 se extendió la detención preventiva para los generales Mendieta y el almirante Arce por 180 días más. Esto vulnera también su derecho a la legítima defensa en muchos procesos. ¿Y en qué sentido se da esa detención? Un día antes, por el caso Betanzos, les dan medidas sustitutivas para que ellos puedan firmar diariamente unos biométricos o asistir a unos biométricos porque están recluidos. Bien. Si yo tengo 5 o 10 medidas cautelares o detenciones preventivas, definitivamente no voy a salir de la cárcel. Ese es el tenor principal de esta multiplicidad de juicios. Es que es importante todo lo que tú nos mencionas porque hay que seguir indagando sobre este tema que es histórico para todos los bolivianos. Gracias, Fernando. Te citaremos en otra oportunidad para que sigamos profundizando este tema. Muchísimas gracias, Carla, a sus órdenes y es un gusto toda la vida. Es un gusto también el nuestro. Ahí estábamos conversando con Fernando Hamdan, activista en derechos humanos y quien hace seguimiento profundo y estricto a este caso golpe de Estado donde se ve involucrada a la exmandataria Yanine Áñez.